Bienvenidos a una nueva cápsula de contenidos donde seguiremos profundizando y definiendo algunos conceptos para el trabajo que realizaremos en los talleres 2 y 3, donde en esta oportunidad, como ya hemos definido lo que es un programa público y lo que entenderemos como él, vamos a hablar un poco sobre las metodologías que se utilizan en las instituciones públicas para poder hacer diseños de estos programas y posterior implementación de estos diseños. Eh, en, en Chile, en Latinoamérica y en general en todas las instituciones se trabajan dos grandes líneas o formas eh, dos metodologías distintas de poder trabajar el diseño de programas. Por un lado está la teoría del cambio, que probablemente les sea más familiar y la conozcan más de cerca, y junto con ello está también la metodología de marco lógico. Son dos aproximaciones, la teoría del cambio es un poco más nueva que la metodología de marco lógico, pero ambas buscan el mismo objetivo que tiene que ver con entregar herramientas, conceptos y definiciones que permitan diseñar programas, hacer el acompañamiento durante su implementación y entregar herramientas que después permitan evaluar dicha implementación. No vamos a hacer una revisión exhaustiva de las metodologías, sino que básicamente vamos a entender cuál es su función, para qué sirven, en qué se parecen y en qué se diferencian, para posteriormente tomar elementos de ambas y trabajarlo en los talleres 2 y 3 en la sección de formulación de programas directamente. Durante las últimas décadas ha existido un debate en la comunidad internacional sobre cuál es la mejor manera de describir cómo los programas conducen o llegan a sus resultados. Un enfoque ha sido utilizar la metodología marcológico, el cual la mayoría de las instituciones solicitan usar, y otro enfoque cada vez más popular también tiene que ver con crear una teoría del cambio para cada programa. En realidad, no existe una definición oficial de teoría del cambio donde se explicite en qué se diferencia de un marco lógico, pero ambos tienen el mismo propósito general, que consiste en describir cómo un programa conducirá a resultados y entregar las herramientas que permitan ayudar a pensar críticamente sobre esto y este problema. Entonces, si la comunidad internacional y los académicos todavía no se ponen de acuerdo, ¿cómo podemos diferenciar estas dos metodologías? Aunque aún el debate sobre los formatos continúa, en la práctica existen algunas diferencias de cómo se utiliza cada una de las metodologías. Si simplificamos estas diferencias, podríamos decir que por un lado la teoría del cambio muestra como la imagen grande intenta representar al mundo real, un poco más desordenado, en el cual se traten de ilustrar todos los caminos posibles que conducen al cambio y por qué se cree que conducen al cambio. El marco lógico, por otra parte, es como hacer un zoom a la ruta específica por la cual el programa transita, con una estructura mucho más ordenada y más organizada para él, explicando estos cambios, lo que hace que sea más fácil para los involucrados monitorear la implementación del programa. Si tuviéramos que resumir, en la práctica podemos decir que la teoría del cambio ofrece un panorama general, incluido los problemas relacionados con el entorno o el contexto que no puede controlar el programa, muestra todas las diferentes vías que conducen a los cambios, incluso si esas vías no están relacionadas con el programa propiamente tal, y describe cómo y por qué ocurre el cambio. Si tuviéramos que resumirlo en una frase, tendríamos que decir, si hacemos X, entonces Y cambiará por tal motivo o tal razón. La teoría del cambio se representa como un diagrama que incluye texto narrativo que explique todos estos posibles cambios. Y por otro lado, en la práctica el marco lógico logra ofrecer una descripción detallada del programa que muestra cómo las actividades del programa conducen a resultados intermedios y cómo estos resultados intermedios conducen a resultados de un nivel mayor y al objetivo final. Podría usarse como oración, es decir, si planeamos hacer X, esto nos dará el resultado Y. Por lo tanto, se basa en una representación mucho más lineal, lo que significa que todas las actividades que se hacen conducen a productos y estos productos conducen a resultados y este al objetivo final.
donde se dejan de lado los procesos cíclicos o de retroalimentación que puedan darse en el programa. ¿Qué es lo que tienen en común, tanto la teoría del cambio como la metodología marco lógico? Es que son ambas herramientas de análisis que permiten hacer una planificación estructurada y las cuales pueden ser utilizadas en distintas fases del ciclo del proyecto, no solo desde el diseño. Nosotros en estos talleres vamos a hablar básicamente de la formulación de programas o del diseño de programas como se nombra, pero estas herramientas pueden ser utilizadas también para monitorear la ejecución y posteriormente para hacer evaluación de los mismos proyectos. Otra de las cosas que tienen en común y que de las ventajas que tiene usar esta metodología es que ambas permiten dar cuenta de cualquier tipo de proyecto, independiente del área o fenómeno que intente representar. Es decir, pueden ser proyectos de carácter productivo, de fomento, vinculados con el área social, programas de salud, de cultura, etc. Y lo más importante es que permiten ambos aportar un lenguaje, una terminología homogénea, uniforme, en la cual se reducen y nos lleva a reducir las ambigüedades a la hora de sentarnos a conversar y planificar sobre un programa, identificar un problema y buscar la alternativa de solución. Algo que vamos a hacer también en los otros talleres es definir muchos conceptos y que nos permitan referirnos, independiente de la metodología que estemos hablando, a los mismos elementos de un programa público. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Es importante tenerlo claro a la hora de trabajar con estas metodologías, pero también saber dónde y quién las usa y con qué objetivos. Es importante decir que ambas metodologías son ampliamente reconocidas y utilizadas ya sea por el sector público aquí en Chile como organismos internacionales e instituciones públicas en toda Latinoamérica. Generalmente la formulación y la evaluación de programas están vinculadas a la metodología marco lógico o teoría del cambio o a algunos de sus elementos. Actualmente, la metodología marco lógico es la que adopta la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social a la hora de diseñar sus programas públicos, y los instrumentos que tienen para el diseño y presentación de programas al presupuesto están basados en metodología marco lógico, y que es la misma metodología que se ocupa a la hora de hacer el reporte de los cumplimientos de los objetivos que dicen que van a lograr los programas año a año. Así como la IPRES y el Ministerio de Desarrollo Social utilizan marco lógico en el diseño, eso implica que la mayor parte de todos los servicios públicos que presentan programas a estas instituciones y al presupuesto público tengan que utilizar metodología marco lógico también a la hora de presentar sus programas y hacer reporte de ellos, como lo es el caso del Ministerio de Ciencia. Pero lo que no quita que el Ministerio en este caso y varios otros servicios públicos utilicen la teoría de cambio a la hora de gestionar sus programas. Y actualmente la división se ha basado por la teoría de cambio para hacer el diseño de sus programas, para definir sus objetivos y para determinar los resultados que se buscan en determinado plazo. Como vamos a ir descubriendo en los siguientes talleres, ambas metodologías son muy compatibles, tienen muchos elementos en común y tienen pequeñas o diferencias sutiles que pueden ser aprovechadas por una o por otra institución dependiendo de sus necesidades. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos a grandes rasgos en qué consisten las metodologías, dónde están siendo usadas y qué ventajas podría tener una sobre la otra, independiente de la metodología que hablemos, siempre a la hora de formular un buen proyecto, ambas metodologías proponen ciertos elementos que deben ser considerados a la hora de formular y diseñar un proyecto. Ahora vamos a dejar de hablar de cuál metodología, porque ambas de una u otra forma tocan cada uno de los aspectos y de estos elementos que vamos a conversar, los cuales debiesen ser considerados a la hora de formular un buen proyecto.
Un primer elemento tiene que ver con la realización de un análisis de contexto. Y los elementos que vamos a revisar ahora se utilizan a la hora de diseñar programas desde cero. Es decir, podríamos ocupar estas herramientas para analizar los programas actuales del Ministerio, pero generalmente ambas metodologías lo que proponen son hacer estos análisis previos al diseño de un programa, es decir, partiendo desde la identificación de un problema y hacer el análisis completo para llegar a lograr a construir y diseñar un programa desde cero, desde la base que nos permita dar solución a la necesidad o problema que se identificó. Y en esa búsqueda, un primer tipo de análisis importante, como les decía, el análisis de contexto, ya que es como el punto de partida para poder ayudar al equipo que está a cargo del diseño del proyecto, orientar respecto a la identificación del problema y la formulación de los distintos diseños que puedan dar respuesta a ese problema. En este análisis de contexto hay que entender lo que es como un análisis preliminar, donde hay que tomar en consideración distintos factores, el entorno social en el cual se va a desarrollar el proyecto, el entorno económico, la situación económica del país, cuál es el contexto político y el entorno medioambiental en el cual está ocurriendo en un determinado momento del tiempo, que puedan facilitar o no la implementación, el diseño de un programa o un proyecto determinado. Es muy importante que a la hora de hacer este análisis y para el proyecto sea relevante revisar cada uno de estos aspectos, dado que a veces podemos estar enfrentados a un problema y tener una idea de solución, pero al hacer este tipo de análisis nos podemos dar cuenta que por factores externos, como por ejemplo la disponibilidad de recursos por algún tipo de crisis económica o los problemas resultantes de algún contexto político, impidan llevar a cabo el diseño e implementación de un programa determinado. Es decir, no solo basta con tener una buena idea y tener recursos, sino que hay que analizar todo lo que está rodeando y a todos los que van a estar involucrados, tanto en el problema como en la solución del proyecto que he identificado y que he decidido realizar e implementar. Algunos como ejemplos o documentos relevantes que se pueden mirar a la hora de iniciar este trabajo de análisis de contexto, independiente del área, o sea, ya sea en ciencia, ya sea en educación, en salud, etcétera. Siempre es importante cuando se va a trabajar, abordar un problema y buscar alternativas de solución, revisar los documentos como pueden ser las políticas sectoriales que tenga un gobierno respecto a la temática, si es que hay planes de desarrollo vigentes que puedan dar elementos de lo que se está haciendo o por dónde se espera ir, así como algunas evaluaciones que se hayan hecho o estudios que aborden la problemática que puedan dar herramientas y luces de cómo ir abordando el problema para poder ir diseñando soluciones a dicho problema. Un segundo tipo de análisis importante tiene que ver con el análisis de actores relevantes, en el cual se buscan dos grandes objetivos. Por un lado, hacer un mapeo y poder identificar a todas las partes que están involucradas y tienen intereses o necesidades respecto al problema que se quiere resolver. Y segundo, una vez que se han identificado todas las partes interesadas, es poder hacer un trabajo que permita entender cuáles son los grupos de interés y cuáles son sus intereses. Y aparte de sus intereses, cuáles son las relaciones entre estos grupos y poder ver la capacidad que cada uno tenga para abordar el problema identificado. Vamos a encontrar en este análisis que van a haber partes interesadas en colaborar con una situación y con el desarrollo e impulso de un proyecto. Pueden haber intereses que se contrapongan a lo que está planteando el proyecto, etcétera. Pero lo importante es poder tener identificado a los actores relevantes y entender cuáles son los intereses de cada grupo para tomarlo en cuenta y diseñar con cada uno actividades apropiadas que al final del día permitan que cada una de esas partes sea un agente colaborador a la solución del problema que me interesa resolver. Una vez que ya hemos analizado el contexto y que hemos realizado el análisis de actores relevantes, es fundamental
y previo al diseño de las soluciones, poder hacer un análisis más profundo respecto al problema central que se desea resolver con nuestro programa o nuestra iniciativa. Una de las técnicas que proveen estas metodologías es la utilización de un árbol de problemas y un árbol de soluciones. Esta técnica se emplea básicamente para identificar una situación negativa a la cual vamos a denominar como problema central, el cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. El objetivo principal de esta herramienta o esta tarea es lograr identificar y formular el problema central de modo que sea lo suficientemente concreto para que después se nos facilite la búsqueda de soluciones a ese problema, pero también que sea lo suficientemente amplio para permitir contar con una gama de alternativas de solución y no solo una forma de poder abordar la problemática. Eh, Además, el árbol de problemas permite identificar no solo el problema central, sino también las causas que lo generan y los efectos negativos que ocasiona la existencia de este problema. Respecto a la tarea misma de construir el árbol, o el procedimiento general para realizar esta tarea se contempla algunos pasos que vamos a describir a continuación. Lo primero, lo importante es poder identificar lo que se considere como los grandes problemas principales de la situación que vamos a abordar. Y con esos grandes problemas comenzar el ejercicio de hacer una lluvia de ideas que permita establecer cuál de esos problemas es el central que afecta a la población que deseamos atender o con la que queremos trabajar, aplicando ciertos criterios de prioridad y selectividad. Idealmente que en este ejercicio también participen y se incluyan a los actores clave o relevantes identificados para que permitan analizar el problema. Luego que se hizo esta lluvia de ideas, lo siguiente es definir los efectos más importantes del problema en cuestión y poder ir haciendo un análisis y verificación de la importancia de los temas que salieron en la lluvia de ideas. Ir anotando las causas de este problema que hemos detectado y esto implica buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. Una vez que tanto el problema central como las causas y los efectos ya logramos identificarlo, se pasa a la construcción del esquema, que es lo que permite organizarlos y darle causalidad a los problemas y efectos identificados. Una vez que hemos hecho este esquema desde las causas, pasando por el problema central hasta los efectos con esta lógica causal, es importante poder revisar la validez completa del esquema todas las veces que sea necesario y poder asegurarnos que esas causas representan el problema y que los efectos están ordenados de una manera lógica y causal. Una vez que ya se ha construido el árbol de problemas y se ha identificado correctamente cuál es el problema central, se avanza a la segunda fase donde se pueda estudiar cuáles son las posibles soluciones a ese problema. Este ejercicio es lo que se llama un análisis de objetivos o un árbol de soluciones, en el cual se permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se resuelven los problemas que se han identificado. Básicamente consiste en convertir el árbol de problemas, los estados negativos del árbol de problemas, en expresada en estados positivos o en soluciones. Eh, Estos estados positivos son objetivos finalmente y se pueden representar también en un diagrama de objetivos con forma de árbol en el cual se observa como distintas jerarquías de los medios y los fines para dar solución al problema que identificamos. Este diagrama también va a permitir tener una visión general y clara de cuál es la situación que queremos lograr con nuestro programa. Una vez que se ha elaborado el árbol de objetivos, se pueden comenzar a estudiar los grupos de causas que conducen al objetivo principal y cada grupo de causas se constituye como una alternativa de intervención o una solución a este problema. Si se selecciona una de las alternativas, básicamente vamos a estar diseñando un proyecto. Si decidiéramos intervenir el problema por medio de dos o más alternativas de este árbol, estaríamos diseñando un programa. Y si se utiliza el árbol de objetivos completo,
podremos ir observando que se forman relaciones causales entre efectos directos y efectos de largo plazo en una especie de escalera de medios y fines que nos va dando luces de cómo ir abordando nuestra problemática. En el análisis de alternativas y para elegir la más pertinente, es importante comparar los distintos tipos de intervenciones y para eso el equipo que está a cargo del diseño básicamente tiene que definir los criterios sobre los cuales se va a elegir la mejor alternativa de solución y asignar algún peso para después tomar un peso relativo a cada elemento para después tomar una decisión. Los principales pasos que se deben considerar a la hora de hacer este análisis de alternativas, primero es cómo poder identificar la mayor cantidad de distintas soluciones, estas escaleras de medios y fines que quedan definidas dentro de nuestro árbol, y luego ir eliminando los objetivos que no son deseados por la organización, por la institución, por el ministerio de alcanzar, o también eliminar aquellos que derechamente no son alcanzables en la realidad del programa. Una vez que se eliminaron dichos objetivos, también es importante eliminar los objetivos que estén siendo perseguidos por otros proyectos del ministerio, de la organización u de otras organizaciones para no duplicar esfuerzos en el diseño de los programas. Y luego, en los dos últimos pasos, analizar la factibilidad y viabilidad de cada una de las alternativas que quedaron tras la eliminación de los que no eran deseados. Y en base a eso, escoger la alternativa que será la estrategia principal de acuerdo a la factibilidad tanto económica como temporal como contextual de poder implementarla. En resumen, ambas metodologías lo que proponen es básicamente el esquema que se presenta a continuación. Yo cuando me enfrento a esto parto de una situación inicial donde lo que logro hacer es identificar una necesidad o un problema en la cual no estoy a gusto y espero generar un cambio, ya sea en un territorio, en una población, en un grupo de personas, etc. Para transitar de ese camino de la situación actual a una situación futura deseada, en la cual se ha mejorado la situación actual, lo que proponen ambas metodologías es hacer este tipo de análisis antes de el diseño y ejecución de los programas. Básicamente, revisar cuál es el contexto, hacer un análisis detallado del problema central que quiero hacerme cargo, hacer un análisis de los actores que están involucrados en mi problema, qué alternativas de solución poseo para poder abordar ese problema y luego seleccionar una de esas alternativas la cual voy a diseñar y formular ya sea en un proyecto, en una iniciativa o en un programa público. En este caso el gráfico indica con una matriz de marco lógico, pero puede ser con una teoría del cambio, etcétera. Pero en el fondo tomar una de esas alternativas y diseñarla como programa para poder ejecutarlo y que la ejecución de ese programa me lleve a ver los resultados de una situación futura deseada. El ciclo completo de ambas metodologías, como lo que propone una vez de pasar por este ciclo, es volver a analizar si es que la situación futura es o no lo que se deseaba, si es que se logró resolver el problema, y si es que no se logró resolver el problema, partir nuevamente desde este punto inicial y volver a hacer todo el análisis para poder mejorar los resultados que espero alcanzar. Bueno, con eso terminamos este tercer taller de contenido. Muchas gracias por tu atención y participación y nos vemos en una última cápsula de contenido del taller 1.